Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a un nuevo programa. ¿Qué les parece que hablemos de salud? Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Producción general y conducción, Ana María Forte. Locución, Gustavo Ríos. Productor periodístico, Miguel Vendramín. Producción, Pablo Alba. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya nos saludamos. Les comento, bueno, que hace 35 años que, como dijo nuestro locutor, estamos dedicados a la salud. Consideramos que es lo primordial, es lo que tenemos que cuidar. Lo importante, la columna vertebral de nuestro programa es la prevención, con los prestigiosos especialistas a nivel nacional de los hospitales y también de reconocidas instituciones. Y ya no quiero hablar nada más, así directamente doy paso a los profesionales que hoy nos visitan. El doctor Mervilac, Oscar Mervilac, él es jefe de cirugía del Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar acerca de, en el invierno, prevención de quemaduras más comunes. También el doctor Darío Jacobino, que es otoneurólogo especialista en neurootología. El tema, traumas de cráneo. Y también un gran amigo, el doctor Horacio Jofré Galibert, abogado, fundador y presidente de APADEA, que nos va a hablar del funcionamiento de la institución y también qué significa APADEA. Y bueno, es un gusto realmente, Mervilac, tenerte hoy en nuestro programa. ¿Actualmente vos estás en el Hospital del Quemado? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Actualmente no estoy en el hospital, ya cumplí mi ciclo, creo que con las mejores ganas y habiendo dejado muchas enseñanzas en los residentes. Exactamente, aparte muy rico. Yo me acuerdo de años que venías a contar cosas que a sí. ninguno se les podía llegar a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa verdad. ahora en el invierno? Bueno, en invierno hay que extremar las precauciones. En realidad las precauciones contra las quemaduras hay que tenerlas durante todo el año, pero precisamente ahora en invierno recrudecen los accidentes. Antes que nada yo quería preguntarle cuánta gente tiene un matafuego en su casa. Porque no es solamente tener un matafuego, sino saber usarlo. En los demás edificios que yo conozco hay matafuegos en los palieres, pero nunca hay uno adentro de la casa. Y a su vez, ¿qué tipo de matafuego? Porque hay distintos fuegos. No es lo mismo el que se produce por combustible, que el que se produce por electricidad, que el que se produce por la quema de papeles, basura, etcétera, etcétera. Para cada uno de esos fuegos existe un matafuego diferente, o uno universal que sirve para todos, excepto para las quemaduras que se producen por productos radioactivos. Básicamente las quemaduras hay que prevenirlas en los chicos. Los chicos no deben entrar a la cocina, sobre todo porque es muy común que se utilicen las hornallas de adelante de una cocina y los chicos son muy curiosos por naturaleza. Entonces bajan la tapa del horno, se suben y ahí es donde viene el problema de las quemaduras. Incluso tocan el horno. Exactamente, con sus manitas apoyan en una tapa de un horno caliente o de un brasero, porque convengamos que hoy en día la situación económica, hay mucha pobreza en el país y una de las formas de calefaccionarse es con el brasero o las estufas eléctricas. A su vez existen otros riesgos con los braseros, como es la intoxicación por monóxido de carbono, que es muy común. Generalmente en los niños las quemaduras son escaldaduras, por lo general son líquidos calientes y las quemaduras se producen de arriba hacia abajo, es decir, cae la sopa, cae la leche, cae el té, cae el café.
Entonces uno debe procurar qué hacer y qué no hacer. Existe una costumbre muy difundida que en una quemadura enseguida poner dentífrico. Y es lo peor que pueden hacer, porque el dentífrico se seca y luego queda una costra que para poder sacarla es muy difícil, porque queda adherida a la quemadura. Entonces, lo que yo recomiendo habitualmente es que cuando se produce una quemadura, solamente con agua fría, ni siquiera con hielo, porque el hielo también puede producir una quemadura por frío, y más si es frío del freezer. Así que agua fría y concurrir, por supuesto, a un centro especializado. También se ponen aceite, se ponen un sinnúmero de cosas. Son ungüentos que no hace falta nada. Nada de eso. Y en verano es muy común exponerse al sol en horas que no deben ser las aconsejables. Yo siempre digo que cuando hay sombra corta, el peligro es importante porque están los rayos ultravioletas incidiendo directamente sobre el cuerpo. Y si hay sombra larga, es una hora favorecida para tomar sol, a partir de las 4 de la tarde. Que no se respeta, Oscar. No se respeta absolutamente para nada. Bueno, hoy en día se ha hecho una gran campaña, no veíamos tantas quemaduras en el hospital como otrora. Hay una gran cantidad en el comercio de sustancias protectoras solares, factores solares y todo lo demás. Se recomienda tomar muchísimo líquido, mucho líquido, agua, jugos de frutas, etc. Y ser precavidos. Yo veo en la playa muchas mamás que dejan al nene chiquitito de 1 o 2 años desnudos, jugando en la arena, cuando la arena también quema, etc. Y Mervilá, muchas veces la mamá le dice al pediatra, ¿a partir de qué mes lo puedo llevar a la playa? Claro, exacto. Yo he visto bebés de pecho sí, con la pielcita muy blanca, con una piel muy sensible, lo que para nosotros a lo mejor es un enrojecimiento, una quemadura de lo que nosotros llamamos de primer grado, que es la quemadura de tipo A. En un bebé a veces puede llegar a ser ampollar y transformarse en una quemadura de segundo grado. Y con respecto al invierno, que era lo que nos competía, también, es decir, una quemadura para un adulto, que puede ser solamente un poco de rojo, etcétera, en un chico puede ser una quemadura importante. Y otra cosa importante que no viene al tema de lo que estamos hablando, sí, pero de la pirotecnia también. Bueno, este año estuvimos mejor. Este año estuvimos muchísimo mejor. Antiguamente se decía que con las enfermedades de transmisión sexual se pasaba una noche con Venus y toda la vida con Mercurio, porque las infecciones se trataban con Mercurio. Claro. Hoy es una noche de placer tirando un cohete o 2 cohetes y luego toda una vida con cirugías reconstructivas en pacientes gravemente quemados. Por suerte, este año, el año pasado, no han ocurrido grandes accidentes. Y yo pienso que como no había dinero para comprar cosas tan caras, pero nos vino en bastante algunos bien. medios, aunque no haya dinero, compran igual, compran. Sí, la verdad que hay que dejarlo ahí. Te comento, si al final del programa vamos a hacer un redondeo, ¿Cómo no? Pero la próxima vez yo te quiero hablar, te quiero aquí para hablar de precisamente la parte estética que tanto interesa a la mujer. Hay muchos temas importantes para hablar sobre cirugía estética, sobre medicina estética, sobre los productos que se usan, las indicaciones, las contraindicaciones. Sí. Y en la parte hospitalaria o en la parte privada vemos muchos errores que se cometen por gente que cree que haciendo eso van a tener un ingreso económico y no están preparados ni capacitados para el tema. Te agradezco muchísimo y ahora vamos a escuchar al otro colega, ¿no es cierto? Muchas gracias. Darío Jacobino. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien y de verte, hacía rato que no te veía. Es verdad, muchas gracias por la invitación. No, pero en la radio nos vemos. Es verdad. Bien, decime, cuando uno le dice, tuvo un trauma de cráneo. Sí. Bueno, clásicamente nosotros dimos un golpe en la cabeza, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, la terminología correcta es un traumatismo craneal o un traumatismo cráneoencefálico, porque no es que se golpea solo el hueso, debajo del cráneo está el cerebro, ¿no? De hecho, los ingleses usan el término injuria del cerebro traumática, traumatic brain injury, que es traumatismo del cerebro, no del cráneo. O sea que en la terminología en español sería traumatismo cráneoencefálico.
Es una actividad muy común, muy común. Imagínense que así como nos golpeamos el codo, la muñeca, las rodillas, la cabeza también nos golpeamos. Por suerte, la naturaleza puso el cráneo para proteger un órgano muy crítico que es nuestro cerebro, obviamente. Y la mayoría de esos golpes son banales, no tienen trascendencia médica y quedan en el ámbito privado, digamos, ¿no? Un porcentaje de ellos, que ahora se le está dando mucha importancia, son los traumatismos de cráneo o la conmoción cerebral, que ahora lo vamos a ver mucho en los deportes. Ustedes han visto seguramente en el mundial, en los fútbol, en los rugby, que hay este traumatismo de cráneo que a la persona, al jugador, se lo inmoviliza y se lo retira preventivamente si ha sufrido una conmoción cerebral. Es decir que la palabra asusta. Asusta, realmente, sí. Pero técnicamente la conmoción es un traumatismo leve para el cerebro. Imagínense lo que viene después, los moderados y los severos. La conmoción cerebral es como una disfunción temporal del cerebro. El cerebro se apaga o se distorsiona en su funcionamiento producto de la acción mecánica de un golpe, ¿sí? Clásicamente lo queremos ver en la práctica, vemos los jugadores de fútbol que chocan su cabeza, caen al piso, uno se levanta y el otro queda tendido sin responder. Sí. Y luego de unos minutos se incorpora y quiere volver a jugar con una conducta extraña, como que no percibe lo que le pasó. Eso es típicamente una conmoción cerebral. Ahora esas personas, esos jugadores son retirados del campo, porque sabemos que un segundo golpe muy cercano al primero aumenta logarítmicamente la posibilidad de sufrir complicaciones cerebrales producto del golpe. O sea que el segundo golpe es mucho peor que el primero. Esto hay que tener cuidado con los chiquitos cuando se caen de la cama, ¿no? Totalmente. Los más vulnerables son, obviamente, los chicos que están desarrollando su actividad motora y se exponen a caídas, a golpes, bueno, práctica de deporte, entonces sufren permanentemente golpes. Por suerte, la mayoría son benévolos y no tienen consecuencias. Y otro grupo que es particularmente vulnerable es el adulto mayor, porque tiene trastornos del equilibrio, porque sufre dificultades motoras y se caen fácilmente. Particularmente el adulto mayor sufre otras condiciones médicas que los favorecen a sufrir complicaciones neurológicas. Por ejemplo, toman anticoagulantes o toman aspirina o tienen alguna enfermedad debilitante de la sangre, en el cual un golpe, sin ser extremadamente intenso en términos de magnitud, produce complicaciones cerebrales. Por eso esos dos grupos hay que particularmente analizarlos cuando sufren un golpe. Y Jacobino, me viene, ¿no?, la imagen de las películas que vemos también, las chinelas que usan las personas mayores. Sí, claro, y suben claro. las escaleras, pero algunas veces no la terminan de bajar. Claro. Bueno, esos son lo que se llaman riesgos domésticos, ¿no? La presencia de alfombritas libres o animales o mascotas o cables, que son los que causan la mayoría de los accidentes domésticos. El baño, la ducha, todos esos producen riesgo para sufrir un traumatismo de cráneo. Y de hecho, la mayoría de los accidentes que sufre el adulto mayor son por accidentes domésticos. Luego le siguen, o muy cerca, los accidentes en la vía pública por caídas accidentales, producto de las irregularidades de la superficie donde deambulamos. Y otra condición que también sufren violencia los adultos mayores, por robos, por agresiones físicas. Entonces los adultos mayores están muy vulnerables y además las consecuencias de los golpes son mayores. Por eso hay que estar muy atento, particularmente cuando un adulto mayor sufre un golpe en la cabeza. Perfecto. Bien. Y, por ejemplo, en las escuelas, sí. ¿Qué pasa? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es instruir al personal cómo identificar tempranamente un golpe en la cabeza que puede ser potencialmente riesgoso para el niño. ¿Sí? Y básicamente hay que tomar 2 o 3 puntos. Primero es la presencia de signos físicos, obviamente. Un gran hematoma, la presencia de ojos negros alrededor del párpado, ¿sí? Lo que nosotros llamamos ojos en mapache, que son oscuridad en los ojos, la presencia de sangre en el oído, en la nariz, la presencia de un hematoma atrás del oído, por más que el golpe no haya sido sobre el oído, esos son indicadores indirectos de fractura del cráneo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la conducta del niño.
responde bien, se incorporó correctamente, responde a las consignas, a las preguntas, moviliza correctamente. Eso por ahí indica que el cerebro está funcionando correctamente y que la injuria no fue traumática. Bien. Si algo queda, que va a quedar, Perfecto. continuamos en la ¿Cómo no? próxima. Y vamos a dar entrada al doctor Horacio Jofré Galibert, que va a hablar acerca del funcionamiento institucional de APADEA. Te escucho. Muy buenas días o tarde, no sabemos en qué momento nos están viendo. Muchísimas gracias, Ana María, y a tu producción. Gracias por tenernos siempre presentes y poder hablar de una temática como es el autismo, que está creciendo de una manera alarmante para los gobiernos, para la educación, para el sistema de salud. Y justamente este domingo se celebró el Día Mundial de la Concienciación o Concientización de esta cuestión del autismo, que en una época era patología, nunca fue enfermedad, hay mucha discusión en esto, pero básicamente todos los consorcios científicos hay unanimidad en que hasta hace poco, y se sigue aún diciendo trastornos, los TEA, trastorno del espectro autista, pero más modernamente y ahora los papás nuevos, hay toda una movida nueva, con respaldo también un poco científico, profesional, en que es una condición. Y ya estamos en otra etapa más todavía más adelantada. Y todo esto se habla el día 2, y básicamente esto provino de Naciones Unidas, como había empezado a crecer muchísimo y se estableció que era una discapacidad permanente en gran parte de la población. Por ejemplo, un ejemplo que más publicitó esto y también tuvo que ver con este 2 de abril de declaración fue el presidente Barack Obama, porque él, siendo senador, con el cual nosotros tuvimos contacto con su equipo, había hecho un estudio epidemiológico y ya le daban en esa época de 130 americanos una persona. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Hoy es alarmante. A veces no sabemos si creer o desesperarnos, porque más o menos en cifras conservadoras estaríamos de cada 50 nacimientos está apareciendo una persona con la condición del espectro autista o la condición del autismo en sí. Y últimamente aparecieron menos de 40. Y esto realmente es alarmante porque se considera que en la Argentina hay más de 6 millones de personas con discapacidad, que es una prevalencia en cifras conservadoras, el 15% de la población. Somos la primera minoría. Y esto siempre lo decimos cuando estamos con los presidentes de la República, que hemos estado muchas veces con ellos, con funcionarios, tengan en cuenta por el tema de la elección, de las políticas públicas. ¿Llega a ser una enfermedad poco frecuente o no? No, pasó el límite. Pasó el límite, se nace y se muere autista. Lo que sí, esto me costó en un programa muy masivo acá en la Argentina, en los años 95, dije esto y me querían matar muchos padres porque realmente, bueno, mala información. La verdad. Y la señora Mirta Legrand me preguntó, ¿qué es esto? ¿Es para siempre o se puede curar? No, señora, no se cura. Esto se nace y se muere. Eso me costó, después aprendí a decir por lo menos hasta ahora. Entonces es una cuestión de que a los padres les duele mucho. Sos un luchador desde hace muchísimos años. 40 años. ¿Cuánto? 40 años 40 tiene mi hijo, años. hace 40 ¿Vos años. por qué empezaste? Bueno, yo tengo 8 hijos, Ignacio el número 3, nació en el año en plena Guerra de Malvinas, en el año 82, una criatura preciosa, hermosa, armónica, sí. Y al poco tiempo empezó con, trastornos del sueño, el llanto, nos llamó la atención el llanto muy lacerante, muy angustiante, era una cosa que no se podía describir eso. Y bueno, hermanos de mi padre son médicos, pediatras, acudí a los médicos de la familia, me decían, y bueno, empecé a indagar por las películas de Hollywood, realmente habíamos visto una, nos habíamos empezado a enterar. No hay como una madre que indaga, ¿no? Y los padres se comen todos los libros, todas las informaciones. La primera alarma la tiene el padre. El padre. Y bueno, padres, ¿no? Acá hay un colega, un neurólogo, nos negaba, decía, no, ustedes no saben, Nacho es autista, no, ustedes no saben lo que es eso. Bueno, hasta que conseguimos un especialista, el doctor Idón, un neurólogo maravilloso de toda la vida, que se nos murió, y nos dice, hay una persona, un psiquiatra en el Borda que está tratando a alguien con esta cuestión, y entonces allí fuimos y empezamos, y el diagnóstico era muy difícil porque no era, digamos, para los propios profesionales, y en esa época había un hegemonismo médico muy céntrico, muy asistencialista, un discurso muy extremadamente biológico, el almacén psiquiátrico, digamos, ¿no? Y la internación. Y esto, los padres más jóvenes nos negamos y vamos a hacer una revolución de esto. Y esto fue la esencia de por qué armar una institución, y que fueron 12 años de fracaso, la fundamos en el 83,
hasta el año 94, habíamos hecho 4 intentos, pero ¿qué sucedía? Nos juntábamos con los profesionales. Entonces empezamos a viajar por el mundo, Estados Unidos, básicamente los países más adelantados, y nos dimos cuenta que en esta cuestión los padres tenían que hacer un movimiento, elegir a los profesionales de igual a igual, digamos, y ver qué, teníamos que pensar en la persona, que era nuestro hijo, que estaba padeciendo esta cuestión. Y la verdad, como dijo el doctor recién, yo lo escuchaba atentamente a los 2 médicos, porque bueno, quemados tenemos siempre la pirotecnia. Bueno, nosotros hemos impulsado hace 20 años y ahí logramos resoluciones, ordenanzas municipales, leyes, y ha bajado mucho la pirotecnia porque todos los años el periodismo nos pregunta y la verdad que vamos para mejor, se ha bajado mucho. Eso es lo principal, Galibert, que la gente tome conciencia. Y bueno, eso es el Yo me 2 de quedaría abril. horas charlando con vos y vamos a tener otro programa para hablar de la enfermedad, ¿no es cierto? No digas eso porque los padres te van a retar. Condición. Bueno, condición, voy a aprenderlo a partir de hoy. Mira, justamente el 2 de abril se habló todo eso, eran debates de mesas No de padres. no pude estar porque tuve radio. Sí, estabas invitada. Y hablando de radio, estamos todos los martes de 13 a 14 horas en AM 1220, Eco Medios. Bien, y ahora vamos a... ¿Qué les parece si tenemos para redondeo la gente de equipo? ¿Cuánto nos tenemos? ¿2 minutos? 3 minutos. 1 minuto para cada uno. No sé qué van a hacer. Mejor que me calle la boca. Bien. Mevila, ¿qué nos quedó? Nos quedaron varias cosas, mejor dicho, muchísimas cosas. Más vale. Pero yo siempre recomiendo a la gente que se va a someter a un procedimiento estético que consulte con los profesionales que son nominados por la SACPER, que es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética Reparadora, o Bien. la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, que consulten, que tienen un listado de los profesionales que están en condiciones de poder ejercer la Y si vos lo especialidad. decís, lo van a tener en cuenta. Seguro que sí. Jacobino, un redondeo. Bien, simplemente vamos a identificar las principales causas de traumatismo de cráneo. En la vía pública, el uso de cinturón de seguridad, el casco protector para los biciclistas, reconocer a las personas que se pueden caer, tratar de ayudarlos y muy importante es reconocer a aquel que se golpeó la cabeza qué signos peligrosos puede tener. ¿Sí? Perfecto. Galibert. Sí, muchas gracias. Y al escuchar a los médicos, la verdad que es una maravilla. Simplemente a los papás, que no se preocupen hoy, y esto lo digo con conocimiento de causa, aquí tenemos los mejores profesionales del mundo. Hace 40 años nosotros teníamos que ir a Estados Unidos, a Europa, a traer las cosas para ver qué había por allá que acá no existía. Hoy no tenemos que movernos de acá. Lo mejor está en la Argentina. Tenemos que recibirnos inteligente, políticas públicas, presionar a los estados. Bien. Y de alguna manera tener un poco más de beneficio y pensar en la calidad de vida de estas personas, que somos el 15%, somos la primer minoría, y bueno, y cada vez hay mucho más. No hay familia que no haya una persona con autismo. Pero tranquilo, y podemos ser felices los padres también, y gracias a nuestros profesionales Por argentinos. supuesto, por supuesto. Y aprendí algo. Condición. Condición. Siempre se aprende por más que tengamos muchos años en salud. Bien, me quedaría horas charlando con ustedes porque realmente amo lo que hago. Pero nuestro programa llegó a su fin. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.